Hola, muy buenas tardes. Hoy, después de varias semanas sin poder hacer grabaciones, retomamos estas entrevistas a psicólogos de todo el territorio nacional e internacional y por un poquito por avanzar las presentaciones. En este lado de la pantalla me tienen a mí, mi nombre es Carlos Os, yo soy psicólogo y trabajo en el Centro de Salud Mental de Licias en la ciudad de Valladolid, España. En el otro lado tenemos a un conocido psicólogo muy importante para nosotros, que va a tocar un tema que hoy se llama la mentalización. Tenemos al otro lado de la pantalla a Ricardo Belanguer Romero. Bueno, él tiene un currículum muy extenso, pero un poquito por resumir, Ricardo y yo nos conocimos en una fundación que es la Fundación Cencillo, en una formación de posgrado, más allá de estudiar la carrera universitaria, un poquito más, pues sabéis que hay que formarse, ¿verdad? Pues en estas formaciones posgrado, más allá de las carreras, ahí nos encontramos Ricardo y yo. Bueno, Ricardo es licenciado en psicología por la Universidad de Valencia y tiene formación de orientación psicoanalítica, tanto en psicoterapia dinámica como patología psicosomática, psicodiagnóstico dinámico, y usa técnicas proyectivas, trabaja las adicciones amorosas, las problemáticas de pareja, en fin, una larga trayectoria. Trabaja tanto con pacientes en edad adulta como también en la vejez. Pertenece al Instituto IPSA Levante en Valencia, un conocidísimo instituto de larga trayectoria de formación. Y bueno, pues sabemos un poquito también que Ricardo trabaja en la ciudad de Valencia, en su consultorio, es psicoterapeuta psicoanalítico en su consulta privada. También es profesor del Instituto IAS en Valencia y es terapeuta también e interviene en crisis y apoyando psicológicamente en un medio que aquí algunas veces lo hemos sacado en estas entrevistas, que es el teléfono de la esperanza, en este caso el teléfono de la esperanza de Valencia. Entonces, bueno, pues Ricardo, muy bienvenido hoy. Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de tus programas y proyectos. Siempre encantado y de volver a estar contigo, de saber contigo y poder aportar o participar, ya sabes. Pues nada, Siempre muchas pensando en gracias, tu Ricardo. beneficio. Hoy te inicias en estas entrevistas, que espero que esta es la primera, Sí, pero puede esta es haber la alguna primera, más, sí. ¿verdad? Eso es. Bueno, ya Bueno, veremos. A pues ver, ¿qué tal? Ricardo, hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para los psicólogos y para la gente que le gusta la psicología y que quiere formarse en ello, ¿vale? Entonces, Ujú. hay un tema que desde hace años trabajan los psicólogos y estudian en profundidad, sobre todo en este instituto en el que tú, bueno, pues hemos mencionado que perteneces, que es el Instituto IPSA Levante, y en tu consulta Sí, psicológica, y es este concepto, que es la mentalización. A mí me gustaría hoy que en esta serie de preguntas exploremos un poquito y a grandes rasgos podamos empezar a conocerlo y dejes la puerta abierta para que sigamos estudiándolo. Entonces, comencemos, Ricardo. ¿Qué entendemos por mentalización? Hablando de concepto, ¿cómo sí. lo conceptualizamos? Gracias, Carlos. Pues verás, sí, en estos últimos años, en la corriente de pensamiento racional es un término, un concepto muy utilizado, muy tenido en cuenta. A lo largo de la bibliografía que podemos ver o que podemos leer, ¿no? Al respecto, solemos encontrarlo como mentalización, función reflexiva, en otras ocasiones teoría de la mente, que en cierto modo es de donde de la base de la que ha partido, ¿verdad? El futuro concepto de mentalización. Y grosso modo vendría a ser algo así como la capacidad que tenemos para pensar respecto a nosotros y a los demás. Uh -huh. ¿Verdad? Siempre teniendo en cuenta, claro, que para poder pensar, de alguna manera es necesario un contexto intersubjetivo, ¿verdad? Que haya uno, un yo y un otro, ¿verdad? De tal forma que lo podamos entender como poder comprender los estados mentales del otro y los míos propios. Bien, como veas, es un poco más complejo que la simple comprensión cognitiva del pensamiento de los otros y de los demás, porque abarca también el aspecto de las emociones. ¿Mm? Con lo cual, estaríamos adentrándonos ya en el terreno de los estados mentales, más allá que solamente el pensamiento o la capacidad cognitiva de la persona. Estamos hablando de unos estados más intrínsecos, ¿verdad? Más profundos de la persona, en los cuales, claro, se incluye ese estado mental como las creencias, los sentimientos y los propios deseos de la persona. De ahí que la mentalización, uno de los aspectos también importantes de ella, sería que una de las cuestiones que nos capacita es para poder comprender qué sucede, como veíamos, en la mente del otro. ¿Qué le sucede, verdad?
incluso hay teorías antropológicas que están recientemente dando a entender que una de las cuestiones de la que del sapiens que haya prevalecido sobre otros homos, ¿verdad?, haya sido eso, que esa vía evolutiva en la interacción, el entender, comprender cuál es la intención de la otra mente sobre la mía. Y todo esto no solamente de una forma, como te decía, abierta y explícita, lo iremos viendo, sino también con otros aspectos que no, más implícitos, como por ejemplo pueda ser las expresiones faciales, los tonos de voz, las posiciones, las posturas, ¿verdad?, que tenemos. Ese sería el campo de la mentalización, diferenciado pues, de teoría de mente y demás, como veíamos antes, y reflexiva, la capacidad reflexiva en tanto que capacidad cognitiva, y sobre todo como concepto más abarcador dentro de las teorías de la psicología del self, ¿verdad? Porque es una forma de representarnos nuestros propios estados de self, comprendernos los nuestros, e insisto, y los de la otra persona, los del otro. De acuerdo. Nada, suena muy interesante esto, ¿verdad? Ahora, luego nos recomendarás alguna lectura, ¿verdad? Para poder un poquito introducirse en este mundo y saber y conocer. Sí. Un poquito, Ricardo, a grandes rasgos, los autores que han trabajado en este campo, que siguen trabajando a día de hoy, es un concepto, es una rama del conocimiento que viene a investigarse desde qué autores, desde qué personas. Sí, dijéramos que, bueno, uno de los grandes teóricos, quizás el principal, ¿verdad? Dijéramos que enseguida enlazamos. Mentalización, Fonagy, Peter Fonagy. Un señor ya un poco mayor, ¿verdad? Pero no sé, creo que es británico. Ahora sí que estaba dudando, no sé si es, sí, pero creo que es británico. Pero Peter Fonagy es el máximo representante. Luego hay otros como que trabajan con él, luego lo veremos con sus libros. Anthony, no sé si lo digo bien, porque mi inglés es del sur de Inglaterra. Anthony Bateman, Mary Target, John Allen. Y después en lengua castellana, sobre todo, también lo veremos al final, Gustavo Lanza Castelli, es uno de los mayores exponentes. Mario Marrone, en el sentido de la unión con el estudio del apego, ¿verdad? Y aquí en España, donde el que más se ve sobre temas de mentalización, el que más ha escrito sobre ello, Joan Coder. Una chica que se llama Itziar Bilbao, que es colaboradora de Lanza Castelli, y después, ¿verdad?, todos los representantes del pensamiento relacional en España, entre los cuales destacar pues, Ávila Espada, Rodríguez Sutil, Guerra Cid, es verdad que también ha escrito al respecto. De acuerdo. Sí, pero sobre todo la figura representativa mayor, la que dijéramos le dio ese renombre, ha sido Peter Fonagy. Peter Fonagy, sí. De acuerdo, pues has lanzado, de verdad, por lo menos 8, 9, 10 autores que habría que leer, pero está bien un poquito. Podemos pensar que como Peter Fonagy y su padre, ¿verdad? Y a partir de aquí todos los que han venido detrás. Fenomenal. El término mentalización, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo nacemos con ello? ¿Lo aprendemos? ¿Es un tema que no sé, te instruyen en la escuela? ¿Es algo que mamas de tus padres sin querer? En fin, ¿cómo se desarrolla la mentalización dentro de la psique humana? Qué bueno ese aspecto, Carlos, porque en cierto modo hay aspectos de la mentalización que los aprendemos en el desarrollo, ¿verdad? De una forma implícita a medida que vamos constituyendo ese self, ¿verdad? Esos procesos operativos. Y hay otro aspecto también que evidentemente viene de fuera, ¿no? Son aprendizajes si quisiéramos llamar así más del aspecto más cognitivo. Pero por lo general, cuando hablamos de mentalización en el ser humano, lo que tratamos es de que se genere en la subjetividad de la persona una experiencia psicológica, ¿verdad?, que le dé sentido a la relación entre nuestro mundo interno, aquel, ¿verdad? Ya sabemos que en los primeros años de desarrollo funcionamos solamente con el aspecto implícito de nuestra mente, ¿verdad? Pues, como te digo, como decía, que le dé sentido a la relación entre ese propio mundo interno que tenemos y la realidad exterior, lo que nos está rodeando, de alguna manera, ¿verdad? Bien, según Fonagy, para que esto señala
tres pasos, tres momentos de desarrollo. El primero estaríamos hablando, o estaría refiriéndome siempre a Fonagy, no, ojalá digo, estaríamos hablando como si dijera yo, ¿no? Sería la hostia. Verá, no, Fonagy hablaba del modo de equivalencia psíquica, o el modo equivalente, en las primeras etapas, en el cual nuestra mente no distingue entre lo interno de lo externo. Es todo igual, ¿verdad? De alguna manera esas representaciones internas, no sé, es como, ¿verdad? Como estaríamos hablando, no sé si, para no enrollarme mucho, el tema objetal, ¿verdad? No hay una distinción entre objeto y sujeto, es decir, estamos todo mezclado, todo ahí mezclado. El siguiente paso sería el modo de simulación, también le llama el fingido o el pretend, en el cual ya el niño se permite una disociación entre el mundo interno y el mundo externo, entre la realidad interna y la realidad externa. De tal manera que a través, gracias a esa disociación, puede relajar la tensión que le genera, ¿verdad?, la no diferenciación. Y si estos dos pasos se producen de manera apropiada en ese estado de desarrollo, ¿verdad?, si se produjesen bien, se alcanzaría en torno al cuarto o quinto año de edad lo que Fonagy llama el modo reflexivo o de mentalización, en el cual se produce una diferenciación clara, ya no es una disociación de esto de no sé qué, ahora te pongo un ejemplo que utilizo en las terapias, ¿no?, con la gente para transmitírselo, sino que ya hay una diferenciación clara entre lo que es interno de lo que es externo, aunque, o a pesar de, sigues manteniendo la capacidad de conocer la relación. Sé que esto es interno y esto es externo, pero están relacionados. ¿Me explico? Yo el ejemplo que pongo, verás, es muy, a veces digo, muy simple, más que sencillo. Me hablo, ¿no?, el papá y la niña, y están jugando, y juegan, yo les pongo a veces el bolígrafo o un plátano, ¿no? Y empezamos a jugar, a hablar por teléfono con el lapicero, ¿vale? O con el plátano. En el modo equivalente, para la mente del niño, el bolígrafo es un teléfono y habla y oye y tal, bla, 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 bla. A medida que va creciendo, y esto es lo bonito del niño, ¿no?, es que cuando nos acercamos en el modo de simulación, la niña le pide al papá, vamos a jugar así, y coge el teléfono y mira al papá así como decir, ¿vale? Pero hablamos y jugamos. Ahí están los marcajes, la importancia del marcaje del padre, ¿no?, en estas cuestiones. Si llegamos al modo reflexivo, la niña coge el teléfono y dice, papá, vamos a jugar, y coge el teléfono, pero dice, pero ya sé que esto es un boli, aunque va a hacer de teléfono. ¿Me explico? Son ejemplos muy sencillos. Evidentemente, como verás aquí, ¿y dónde estaría el aspecto, cómo te diría, emocional del que hablábamos antes? Perdona, que me he quedado gracias ahí. Es decir, sí, evidentemente. En otras cuestiones, en otros ejemplos, o en otra vía, Fonagy habla de la importancia de la especularización, el mirroring, este famoso, ¿verdad?, de los padres respecto al niño. Y saber adaptar la emocionabilidad del padre, la emocionabilidad del niño a la del padre. Esto es, si mi niño se asusta, si llora, si grita, si tiene miedo, no invadirle con el mío propio, no reaccionar con más miedo todavía. Luego veremos, ¿no?, cómo se da esa cuestión, cómo debería de darse, sino haciendo de acogimiento, ¿verdad? Ese sería el proceso. Porque de no hacerlo, ya sabes, este sería el falso self es que no sé por dónde mirar porque, perdóname, como no entiendo muy bien, te miro a ti, miro aquí, voy mirando por todos los sitios. Vale. Este sería, en cierto modo, cómo se ha ido gestando el falso self de Winnicott. Es decir, el niño no sabe exactamente cuál ha sido, la parte externa es totalmente extraña, ¿no sabes? Y lo que serían sus representaciones internas están totalmente desconectadas de la realidad, de la experiencia verdadera que ha pasado con el self. Ricardo, últimamente has sacado un autor que trabaja mucho esto, ¿verdad?, que es Mario Marrone, el doctor Marrone. Sí. Sabemos que se habla mucho del término apego, ¿verdad? En estos momentos, en estos últimos 5 o 6 años se usa mucho.
el término apego, ¿cómo podríamos vincularlo con la mentalización? Sí, verás, Carlos, estos procesos de los que acabamos de hablar, dijéramos, el catalizador necesario e imperativo prácticamente sería una base de apego seguro, ¿verdad? Sin apego seguro no se daría. ¿Qué entendemos por apego? Desde el aspecto evolutivo, un sistema filogenético universal, esto es, de la especie, ya venimos con ello, ¿verdad? Cuya función sería la de proveer a la cría, al bebé, al infante, de esa protección que otorga la proximidad física de su referente primero, que en este caso, evidentemente, la mayoría de los casos son los cuidadores primarios, la madre, ¿verdad? Sería esta. Sí, como tal, y gracias a esa seguridad de la que estamos hablando, ¿verdad? Vamos desarrollando esa seguridad, esa confianza para explorar nuestro entorno. Desde un punto de vista biológico sería aquello, ¿verdad? De, bueno, me atrevo a separarme de la mamá, voy, ¿verdad? A buscar, a ver cómo están, tal. Pero no solamente, en el caso concreto nuestro, no solamente en el biológico, sino que también es necesario, o sería necesaria, que esa seguridad que le transmitimos al infante, al niño, fuese o le permitiese, como veíamos antes a través de sus marcajes, sus rondines, etcétera, ¿verdad? Le permitiese también investigar hacia adentro, es decir, tomar contacto con su propia mente, de ahí la verdad, mentalización. En este sentido, estaríamos hablando de garantizar la supervivencia emocional de la cría a través de lo que llaman, ¿no?, los estudios de apego, la seguridad sentida. Esto es lo que tengo, ¿no? No solamente en el mundo, como veíamos antes, exterior, sino también en las simbolizaciones, en las realidades internas. Me atrevo a explorarlas y a valorarlas, a ver qué pasa aquí. ¿Por qué a través del apego? Para que el bebé sea capaz de pasar por las fases que hemos visto antes, ¿verdad? De una manera válida, los padres deben de poder ofrecer a su cría, a su bebé, la capacidad de contener y elaborar la angustia que le produce al bebé el tener que demandar todo. Cuando estamos, ¿verdad? Cuando somos bebés, incluso infantes, llegamos a este mundo totalmente indefensos. Y como digo, no solamente proveerles de aspectos físicos, sino de estos otros también. Así, el niño muestra una emoción, miedo, y los padres hacen ¿cómo te diría? Un proceso que podría pasar por lo siguiente. El primero es contener las emociones del bebé. Esto es, no me voy a poner yo más histérica que tú, ¿no? O no me voy a, si te veo con miedo, no me voy a asustar yo más que tú, sino como te digo, lo contenemos. Comprendemos lo que le transmitimos que estamos comprendiendo el motivo de su angustia. Le estamos transmitiendo esa famosa empatía, ¿no? Es decir, se lo estamos transmitiendo así, con la seguridad de esa sentida. Y además, a la vez y como punto final, le estamos transmitiendo que somos capaces de reconocer su postura intencional. ¿Esto qué es? Esto es lo más importante porque es al final lo que va a poder derivar en que se genere una buena mentalización o no. Es decir, que el niño vaya aprendiendo que esas emociones que está exteriorizando no vienen como algo cosificado, sino que él está mostrando una intención a la hora de expresarlas. Así es como logra descubrir sus propias emociones y que éstas, evidentemente, puedan ser compartidas con él y con los demás. De esa forma empieza a responder a la experiencia desde los propios estados mentales, como veíamos, ¿no? Es decir, aquella separación del mundo interior y de lo exterior. Es decir, no, ostras, esto es mío y yo, gracias a esto, lo puedo, o esto me dota de herramientas para, ¿verdad?, ir gestionándolos, regulándolos, adaptando mis respuestas al momento, de la forma más apropiada posible. De acuerdo. Este es, en cierto modo, Sí, sí. perdona, esta es el nexo de unión, ¿verdad?,
entre emoción, apego y mentalización. Es un logro Sí. del desarrollo dentro de un contexto Sí, de sí, está muy bien explicado. apego Había seguro. una terminología que era, cuando hablamos de mentalización, recuerdo en un texto dos términos que me gustaría que lo pudieras explicar. Mentalización implícita y mentalización explícita. ¿Qué era esto concretamente? Bien, como te decía al principio, hay aspectos del aprendizaje que vienen de esta otra forma, ¿no? Propiamente como la que ya hemos explicado hasta ahora, y todos estos son, en cierto modo, implícitos, ¿vale? Son terminologías dentro de lo que ya, pues, la memoria implícita, explícita, la forma de funcionar nuestro cerebro, ¿verdad? Pero, así, grosso modo, la diferencia primera es que en la mentalización explícita, lo que tratamos es de conocer el qué. ¿Qué está pasando? Mientras, de una forma declarativa, abierta, mientras que en la implícita lo que tratamos es de conocer cómo están pasando estas cuestiones, ¿verdad? De la diferencia básica entre una y otra es que la primera, la explícita, pasaría sus capacidades, sus características, es que es una forma consciente, reflexiva, deliberada, no es inmediata, ¿vale? No es instantánea, no es automática. Todo lo contrario que lo implícito, que sí que lo es. Todo lo que hemos dicho antes, pues vale, inconscientes, involuntarias, inmediatas. ¿De acuerdo? Antes te he nombrado a Coder, rápidamente. Coder es uno de los grandes, ¿verdad, Carlos? Ujú. Él no lo tiene esto muy claro, porque Coder se trata de, o sea, su forma de entenderlo es que la mentalización implícita no puede ser, porque es un proceso volitivo, o sea, yo debo de querer pensar, debo de querer, ¿verdad?, reflexionar sobre el demás. Y estos otros conceptos más implícitos, como por la vía del intersubjetivismo dentro del pensamiento relacional, pues ya estarían explicados por otros autores, ¿verdad?, como el modelo mental implícito, el conocimiento relacional implícito, los principios organizadores, ¿verdad? Pero, sea de una forma o de otra, la cuestión es que ambas están presentes, ¿verdad? No es que estas son las conclusiones que se están llegando. No hay una sí y otra no. La distinción entre una y otra sería más de grado, como hemos visto antes, de lo explícito consciente, reflexivo, volitivo, queriéndolo hacer, o de la parte más instintiva y más automática. De ahí es donde dijéramos que radica más esa diferencia, en el sentido de que, por ejemplo, la, aspectos de la parte implícita de la mentalidad estarían presentes en lo que hablábamos antes de los gestos, la prosodia, ¿verdad? Las posiciones corporales y demás, información que nuestra mente implícita está elaborando y está recibiendo, ¿verdad?, de una manera no directa. Esto es, sí, sí, totalmente. Em, por cambiar un poquito de tercio, a veces se habla del término psique y soma, o de soma y psique, ¿verdad? Cómo se comunica el cuerpo con la mente, ¿verdad? La mente con el cuerpo. Bueno, em, concretamente, cuando hablamos de mentalización y cuerpo, ¿cómo podríamos explicar esto? Verás, sí, Carlos, voy a citar a uno de los grandes. Tú me conoces bien y sabes el afecto que le profeso, y algo más que afecto, ¿verdad?, al doctor Guerracil, cuando hablaba de un tal Pierre Martí y decía, pero no el Pierre Martí de los colchones y de las camas, el rey de las camas, era un anuncio que había hace unos años en la televisión, ¿vale? Sino este señor psiquiatra francés de la escuela francesa, históricamente, el término mentalización proviene de allí, ¿verdad? De eso es la década de los, no sabría decir, pero ahora mismo, ¿verdad? Porque la memorieta es mala, pero en torno a los 50 o 60 creo que es, la década por ahí. Sí. Este señor estudió la relación entre la medicina psicosomática y la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Su idea de mentalización pasaba por las representaciones que nos hacemos a nivel intrapsíquico de lo que nos está rodeando, de lo que nos pasa.
de tal manera que se centraba más en la calidad, la cantidad de esas representaciones, la disponibilidad que tuviera la persona, el dinamismo que le diese, incluso cómo estaban organizadas, cómo las tenía organizadas la persona. Bien, estudiando sobre estos términos, llegó a una conclusión, y es que el síntoma, por lo general, en su formación, presentaba 3 factores. Uno, lo que llamó depresión esencial o depresión blanca, que a fin de cuentas viene a ser casi etimológico. No es una depresión en el sentido clínico, sino más allá de, un bajo tono vital, una persona, ¿verdad?, que no sabe, pero que le acompaña, ¿sabes?, cierta anedonia, ¿no?, apatía. Esa sería una. Otra, lo que él denominó el pensamiento operatorio. Ya estamos hablando, todas estas cuestiones de las que hemos hablado hace unos minutos, ¿verdad?, en el proceso de la mentalización, dijéramos, lo que genera en el self y en la mente del niño es la capacidad de pensamiento simbólico, de simbolizar, de esas representaciones de las que estamos hablando, eso que está pasando, cómo lo voy a gestionar a través de la simbolización. Lo que quiere decir que no sea algo, ¿cómo diríamos?, cosificado. Esto es esto, el boli. Esto es el boli y con el boli me quedo. Ya, pero no, sí, pero es un boli. Sí, pero ¿para usted qué es? Un boli. ¿Pero qué significado le da? Un boli. ¿Y no salen de ahí? ¿Me explico? Uh-huh. En este caso, como estamos hablando, ¿verdad?, respecto del tema más afectivo y emocional, una de las características propias de este pensamiento, del que lo padezca, si me permite decirlo así, ¿no?, del que lo padezca, es la alexitimia. El alexitímico no sabe pensar, no puede pensar, no sabe hablar, no sabe, no es que no sabe, no es incapaz. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Boli. ¿Y qué te pasa? Boli. Y de ahí no sale. Respecto a la mentalización, que era el tercero, ¿verdad?, hablaban, algunas personas se dio cuenta de que las representaban de una forma, ¿cómo diría?, con unas marcadas diferencias en cuanto a la cantidad y la calidad de las representaciones que tenían. Hombre, esto la mejor forma de verlo es con un caso, ¿no? Es decir, sí, yo hablo de las cuestiones que me están pasando, pero las hablo como si no fueran mías, ¿verdad? E incluso ahí la calidad. Esto, bueno, pues fíjate, ¿no?, ahí está, pero como el que ve llover. No sé si me explico. Sí. Y la cantidad van siempre en términos muy reducidos. Es como decir, ha pasado una y siempre están en la misma, no suelen salir de ahí. Y con estas 3 características, Pierre Martí, dijéramos que identificó la generación y la creación de la sintomatología. ¿Qué pasa cuando las expresiones simbólicas son demasiado peligrosas para el self? ¿Qué hace? Tranquilo, no te lo voy a decir porque eres incapaz de asumirlo, porque no tienes esa capacidad de simbolización, pero te lo voy a hacer llegar de otra manera. ¿Cómo? A través del cuerpo. Esos son los trastornos psicosomáticos. Lo que no te puedo decir de una manera más, dijésemos, actual en el sentido del momento del desarrollo en el que estamos, te lo voy a decir utilizando que todas estas cuestiones preverbales, antiguas, prereflexivas incluso, ¿no?, anteriores, antes de formarse todo, de tal forma que voy a acabar enfermando. Porque lo que mi mente está captando, lo que está vivenciando y que es incapaz de expresarlo de una forma abierta, clara, explícita, lo que no puede gestionar, lo está gestionando a través de... Esto es como la vuelta de los... dentro de la histeria, ¿verdad? La vuelta de lo reprimido a través de las... Síntomas, sí, conversiones histéricas, Sí, ¿verdad? de la conversión, eso es, gracias, Carlos. Sí, ¿Verdad? sí. Por hacer un Sí. símil, un paralelo. Sí. Ricardo, por un poquito antes de que se nos acabe el tiempo, solo un poquito para que tengamos claro, podríamos ver un ejemplo, un caso que manteniendo la confidencialidad nos pudieras comentar y ya por último unas lecturas que nos puedas recomendar para iniciar el proceso de comprensión, de lectura, de investigación, dónde podemos recurrir, qué bibliografía, aunque solo nos cuentes nada, 5 o 6 libros, con eso yo creo que es suficiente. Un caso donde podamos ver este tema de la mentalización que hemos visto hoy y unas lecturas. Y con esto finalizaríamos.
Pues sí, mira, fue además hace unos años, la vamos a llamar, no sé, yo la llamé la señora B, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? Aquello de Ana O, tal, ¿no? La señora B. Y la verdad es que fue un caso, Carlos, que en un principio, puedo decirlo así en plata, como me vino. O sea, quiero decir, me acojoné, vamos, porque era, macho, llegó a la consulta con muleta, gafas de sol, así no podía casi andar. Y decía, madre mía, y esto no sabe decir, a ver, vamos a ver por dónde, cómo lo afrontamos y cómo lo tratamos. Muy rápidamente. La señora tenía un historial, llevaba desde hacía 3 años en manos de psiquiatras. Había empezado por problemas con el otorrino, ¿verdad? Pero ya los tenía, todo lo orgánico estaba descartado. Para no perder más tiempo, todo lo orgánico descartado. Al final, el psiquiatra, después, la primera, el primer, ¿cómo se dice, Carlos? Cuando diagnóstico. El primer diagnóstico que le hizo fue ansiedad, al final derivó en trastornos psicosomáticos y, decidió ir a un colega nuestro. Ese colega, a los 5 meses, le dijo que hasta ahí. Y con esas condiciones llegó, ¿vale? Bueno, todo era autorreferente. Su mal, lo mal que estaba, que todo le dolía, que no podía. Vale, empecé, pues ya sabes, crear primero una alianza terapéutica fuerte, que a través de ella, ¿verdad? El apego. A través de ella nos permita poder llegar a coger fuerza para indagar en otros aspectos. Y cuando la señora empezó a tener esa confianza, fueron unos aspectos muy llamativos, ¿sabes? Incluso bonitos, porque en un principio empezó a abrirse e incluso empeoró, ¿sabes? Pero ¿qué era lo que tenía? Rápidamente. Tres aspectos que entendía o que no los estaba viendo como en su línea temporal de vida, sino que eran como aspectos que estaban por ahí perdidos. Uno, la muerte de un hermano hacía 25 años, cuando yo la conocí. 25 años hacía que se había muerto. Y parece ser que no le dejaron expresar el duelo. ¿Por qué? Para que sus padres no se sintieran peor al verla a ella llorar. Dos, estaba casada también hacía un tiempo y no podía ser madre. Había tenido 2 abortos espontáneos, pero seguía con la ilusión, la fantasía, de que su marido algún día cambiaría de idea, no solamente un cambio, sino que además tuvo dos abortos espontáneos. Y un tercer aspecto, que ese fue un poco, le costó un poco más de reconocerlo, ¿no? Y llegar a ver, sus padres eran ya mayores, el padre estaba demente y la madre casi, ¿verdad? Según ella contaba, claro. El padre falleció y a la madre la dejaron en la clínica. No pudo hacerse cargo, ni sus hermanos. Sus hermanos eran nulos, no es el que había muerto. Bien, para hacerlo rápido, en cuanto empezamos a ver, en cuanto se permitió expresar y tomar contacto con sus emociones de enfado, odio hacia sus propios padres. ¿Por qué? Porque cuando tenía 7 años la habían dejado en un centro porque tenía un brazo mal de una movida congénita, un mal que había nacido con él, y ella se sintió abandonada. Entonces se pasó en ese centro sin ver a sus padres más de un año y los tenía enfilados. La única persona con la cual ella se había sentido acogida, figura de apego, ¿quién era? El hermano que había fallecido. Íbamos hilvanando. Y evidentemente su maternidad, o sea, sabemos ya, ¿verdad?, que iba a ser nula, porque además el marido con el que, esa es otra de las cuestiones que esto pasa, eligió al marido menos apropiado para ser padre, evidentemente, pues todo eso se le había juntado en una y no lo había podido expresar. En cuanto lo expresó, Carlos, en 14 sesiones ya fue capaz de dejar muletas, se empezaba a arreglar, se peinó, desaparecieron los males y en poco menos de 2 años estaba ya funcionando. Qué bueno. Increíble, porque todo ya luego fue, además, me acuerdo de esa sesión todavía, por eso ya sabes, no sé, no es, y sobre todo las primeras veces, no es algo que se olvide fácilmente. Cuando le hice en una pizarra videra un dibujo de cómo iban pasando las cosas y como aunándolas todas en un grupo, y fue como una especie de darse cuenta, ¿no? No un insight como tal, nosotros no, ya sabes, no funcionamos con el insight, sino para que la propia persona abra o aumente su capacidad de darse cuenta de las cosas y ella ya vaya teniendo esos insights o no. Pero sí, parece ser que eso empezó, ¿sabes?, a moverla. Qué Y bueno. a partir de ahí, pues, adelante.
Sí, Fantástico. Eso, qué casos, ¿verdad? Como parece que está uno desahuciado, ¿verdad? Y con sí, terapia y con un poquito de cariño y escucha, ¿verdad? Y un poco de trabajo, sí. pues una sesión a la También semana, pues ya lo ves, que puede conseguir cosas en 14, ¿verdad? 14 semanas. he de decirte, a lo mejor es muy atrevido, pero tuve que romper el encuadre, porque empezó demandando diván, como ya digo, había venido de ver a un colega, y duró 4 sesiones. Y a la que llegó, esa era a la cuarta sesión, se sentó, estaba hecha polvo, y para poder verla, Carlos, me tenía que sentar ella sentada así en el diván, apoyada la espalda en la pared, y yo para poder tener contacto visual con ella, porque lo demandaba, me senté en el suelo. Claro, claro, ¿Sabes? claro, O sea, claro, creamos una relación y un vínculo muy bueno, muy claro. bonito. Sí, 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 qué bueno, Y qué eso nos fantástico. ayudó. Totalmente. Ese sería el papel del apego. Sí, 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 Bueno, totalmente. Pues Ricardo, un lecturas. poquito por darle un final a esta entrevista, ¿qué lecturas nos recomiendas? ¿Qué libros, qué bibliografía brevemente? Y con esto damos por Mira, finalizada tu entrevista. sí, en Internet hay revistas han abierto, una, la de Lanza Castelli, tal cual, revista, permitan que lo vea, porque se llama así, revista sobre mentalización o de mentalización, Lanza Castelli, y en abierto, puedes ahí tener todos los artículos del mundo. En la, en la de conocimiento relacional, espera, sí, clínica de investigación relacional, Ujú. ¿verdad? Poniendo mentalización en el buscador, salen también, y en aperturas, ahí en internet seguro. Y luego libros, mira, a mí uno de los que, bueno, he utilizado y más me han gustado es este de, como decíamos, Anthony Bateman o Batman y Peter Fonagy, ¿verdad? La mentalización para trastornos de la personalidad, o sea, ya está, es de una forma, no sé si se ve, Sí, sí, aplicada. perfectamente, sí, sí. Este, David Walling, que bueno, habla más realmente su libro sobre el apego, pero tiene unos capítulos, en general lo va viendo, ¿no? Lo va nombrando. Pero tiene unos capítulos muy buenos, el séptimo creo que es, espérate, no, el séptimo no, el cuarto, sobre Fonagy y otros autores, ¿verdad? Y el estudio de la mentalización y algunas conclusiones a las que se llegaron. Dentro, bueno, Mario Marrone, y en este, en el de el apego y la motivación, tiene además, este creo que era en este el 7. A ver, espérate, porque me... Sí, en el capítulo 7, función reflexiva y copensamiento, muy interesante en cómo la relación del apego con la mentalización. Y bueno, y estos dos que he cogido de nuestro querido Joan Coderch, ¿verdad? Ujú. Avances y con este, Avances en psicoanálisis ¿verdad? relacional, de Joan Psicoanálisis Coderch, eso es. relacional y relación, integración y cambio anal. En Bueno, estos dos habla, sí, fantástico. pero en la obra de Coder, en la obra más reciente, ya sabes su evolución, ¿verdad? Desde la parte más kleiniana a la relacional e intersubjetiva, pero en sus últimos libros, raro es aquel que no nombra la mentalización. De Pero acuerdo, las pues explica de una tenemos forma muy muy, didáctica y muy buena. sí, 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 es muy buen ponente. La verdad es que es de fácil lectura, ¿verdad? Porque hablábamos, estas son Sí, lecturas que podemos pensar que pueden leer las psicólogos, pueden leer las estudiantes de psicología, estudiantes de posgrado, que son formaciones muy interesantes que en la carrera suelen quedarse cortas, ¿verdad? Y que sí, gracias a estas, por ejemplo, a estas lecturas, ha sacado 5 o 6 lecturas, más todo lo que hay gratuito en Internet, ¿verdad? Aperturas sí, psicoanalíticas, el blog de Lanza Castelli, tenemos sitios económicos, bueno, bueno, más que económicos, absolutamente gratuitos, o sea gratuitos, Carlos. que es un tema a veces, ¿verdad?, de estar motivado y de ponerse a leer y a veces de comprarse un diccionario y empezar un poco a rebuscar, ¿verdad?, qué terminología son más actuales. Ricardo, ha sido una exposición fantástica. Me encantaría poder tenerte en un futuro hablando de otros temas que puedan ser de interés para ti, de interés para la gente que nos ve. Sabes que hay mucho visionado de estos vídeos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, hay mucha gente desde América que le interesa estos temas. Pero es cierto que algunos de estos libros no llegan o son extremadamente caros. Entonces, a veces nombrar un poco, ¿no?, esta manera de formarse también y a veces de forma económica y gratuita, pues es muy interesante. Oye, yo te agradezco enormemente tu exposición. Me encantaría poder tenerte en un futuro para otros trabajos, para otros temas. Como ves, son entrevistas de más o menos media hora, entonces no da para mucho, pero un poco a veces introducir según qué términos, a veces explicar y dar nociones para poder seguir investigando, cada uno por su cuenta, y abrir la cabeza de la gente para que bueno, pues
pueda comprar libros, pueda meterse en Internet, pueda empezar a leer, pueda a lo mejor leerse, ¿verdad? Un tocho de 300 páginas es duro, pero a lo mejor leerse 3 capítulos es más asequible, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer. Entonces, pues, Ricardo, infinitas gracias. Te emplazo a que podamos vernos en un futuro, a que saquemos otros temas de la psicología actual. Un término muy actual que es la mentalización. Estamos en el año 2020 y hay que seguir en esa línea, ¿verdad? De investigar. Ricardo, muchas gracias y esperamos vernos en un futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Sí, gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad. Ya sabes que en la medida de lo que pueda, siempre colaborar con algo tuyo para mí es un honor. Fenomenal. Y te voy a decir, ya sabemos todo el aprecio que te tengo. Pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias por tenerte. Gracias, Ricardo. Adiós. Gracias, Carlos. Hasta luego.